Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. No pone en riesgo la seguridad nacional entregar versión pública del cambio de uso de suelo para construir una base militar y el aeropuerto de Tulum, determinó la Corte. Es inconstitucional negar una pensión reducida por vejez a personal de confianza de Pemex que no cuente con 30 años de servicio, estableció la segunda sala. El derecho de acceso a la justicia es un principio irrenunciable en cualquier democracia, aseguró la ministra Loretta Ortiz Alf. La austeridad prevista en la iniciativa de reforma al Poder Judicial no debe poner en riesgo su independencia y legitimidad. Vamos directo con la información. Esta semana el Pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con la capital del país, Tamaulipas y Coahuila. Esta semana el Pleno de la Corte declaró inválidas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Castaños, Coahuila, para el ejercicio fiscal de este año. Las normas disponían el cobro por el otorgamiento de permisos para construir o remodelar pozos para la extracción de hidrocarburos en ese municipio. Las invalidó, pues determinó que invadían competencias del Congreso de la Unión. Dichas normas efectivamente interfieren con una potestad de orden federal. Por su parte, el artículo 72, fracción 10ª constitucional, concede al Congreso de la Unión la facultad para legislar en toda la República sobre hidrocarburos. También resolvió acciones promovidas por el Congreso de Tamaulipas y el Poder Ejecutivo Federal contra disposiciones de la Constitución, así como de las leyes de seguridad pública y orgánica de la Fiscalía, todas de ese estado. Declaró válidas las disposiciones que establecen medidas de protección para servidores públicos de la Fiscalía local, así como las que establecen la posibilidad de prorrogar las medidas de seguridad y protección a servidores públicos de ese estado. El jueves, el Pleno de la Corte declaró válidos lineamientos sobre los elementos que identifican a los vehículos de la Policía de la Ciudad de México. Esto al resolver dos controversias constitucionales promovidas respectivamente por las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez en contra del acuerdo de 2021 con esos lineamientos. El Pleno resolvió que no viola competencias previstas en la Constitución Federal para las alcaldías al imponer un balizamiento homologado en todos los vehículos utilizados para labores de seguridad pública. No se advierte que dicho orden de gobierno goce de una autonomía administrativa y de gestión en materia de seguridad ciudadana. También rechazó que estas disposiciones atenten contra la autonomía presupuestal de las alcaldías, pues no habría obligación para que destinen parte de sus recursos para implementar el balizamiento, como lo especifica el gobierno de la Ciudad de México. No comparto que la normatividad impugnada esté obligando a las alcaldías a llevar a cabo el balizamiento de los vehículos policiales con cargo a su propio presupuesto, pues en principio ello sería una responsabilidad y obligación de las áreas correspondientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Pleno también determinó que no pone en riesgo la seguridad nacional entregar versión pública de la resolución que autorizó el cambio de uso de suelo forestal para la construcción de una base militar y del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, pues el solicitante solo requirió información que le permita saber si ese cambio de uso de suelo no afecta al medio ambiente y el equilibrio ecológico de la región. Explicaron que dicha información no incluye detalles técnicos y de operación de las mencionadas instalaciones, ni de la vigilancia y control del espacio aéreo.
Específicamente, no se autorizó nada que tenga que ver con la construcción, funcionamiento y operación de las obras señaladas por tratarse de bienes de interés público que tienen que ver con la infraestructura de transporte, de servicios y polos para el desarrollo y bienestar, constituyendo, sí, información de seguridad nacional. Toda autorización de uso de cambio de suelo forestal tiene que integrar un programa de rescate y reubicación de las especies de flora y fauna afectadas y la adaptación al nuevo hábitat. Esto es lo que está solicitando esta ciudadana, este ciudadano. Esto es lo que está exclusivamente solicitando y no veo respetuosamente cuál es la relación de amenaza o de riesgo con la seguridad nacional. Por este motivo, confirmó las resoluciones del INAI en las que ordenó entregar dicha información en versión pública a un particular. Por su parte, las salas de la Corte resolvieron asuntos en materia de pensiones, abuso sexual infantil y protección al medio ambiente. La segunda sala de la Corte determinó que el reglamento de trabajo del personal de confianza de Pemex es violatorio del derecho a la seguridad social, al no prever la posibilidad de que los trabajadores que no acrediten 30 años de servicio obtengan una pensión reducida de jubilación por vejez. De acuerdo con la sala, el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo señala que cuando se condicione dicha prestación al cumplimiento de un periodo mínimo de cotización o de empleo, debe garantizarse una pensión reducida a partir de los 15 años. De esa forma, este convenio de la OIT representa mayor beneficio a los trabajadores que el reglamento de trabajo de Pemex. En su respectiva sesión, la primera sala de la Corte reconoció la validez del programa de manejo del área de protección de flora y fauna Yumbalam en Quintana Roo. Esto luego de revisar una sentencia de amparo que había sido promovido por el ejido Holbox del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, en contra del decreto que declaró área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna a la región conocida como Yumbalam y su programa de manejo. Consideró que, al tratarse de un acto administrativo, el decreto debió combatirse a partir de su entrada en vigor y no después de que se publicó su programa de manejo. Sobre este programa, la sala interpretó que es un instrumento de planeación y regulación de las actividades de esa área natural para proteger los servicios ambientales de su ecosistema, por lo que su emisión no afecta a la propiedad ejidal. También resolvió que en la elaboración del programa se respetó el derecho de participación de las personas interesadas. En otro asunto, esta sala determinó que es constitucional la pena de 8 a 15 años de prisión a quienes cometan el delito de abuso sexual en contra de personas menores de edad, establecida en el Código Penal del Estado de México. Explicó que la sanción es proporcional y razonable para la protección de un sector vulnerable de la población, pues tiene como finalidad erradicar prácticas que laceran a la sociedad y procurar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de sus derechos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y ante las versiones periodísticas en torno a la supuesta solicitud de renuncia de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se informó lo siguiente. La ministra presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo y mantiene diálogo con los poderes legislativo y ejecutivo de cara a una reforma judicial. La presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal encabezará este lunes el último de los 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial. Y justamente la ministra Loretta Ortiz Alf inauguró el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia en Jalapa, Veracruz. El acceso al derecho a la justicia es un principio irrenunciable en cualquier sociedad democrática, aseguró la ministra Loretta Ortiz Alf al inaugurar la 13ª sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que se realizó en Jalapa, Veracruz. Llamó a aprovechar este tipo de foros para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta nuestro país en estas materias. Es apremiante aprovechar esta oportunidad para desplegar un ejercicio amplio de autocrítica y reflexión que derive invariablemente en una mejor administración de justicia y en una mayor legitimidad institucional.
A lo largo de mi actuar como juzgadora constitucional, he corroborado directamente que toda labor jurídica y de protección a los derechos humanos debe tomar como premisa básica que el acceso al derecho a la justicia es un principio irrenunciable en cualquier sociedad democrática. Destacó que las soluciones en materia de seguridad no pueden encontrarse separados del acceso a la justicia. Señaló que nuestro país debe contar con una judicatura cuya labor se enmarque en una visión amplia, global y progresista de los derechos humanos que resulte en el más alto cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. En la inauguración participó la senadora Indira de Jesús Rosales, quien resaltó que el Poder Judicial sí necesita una reforma, pero no un cambio de la magnitud que ha propuesto el titular del Ejecutivo Federal. Me parece que más allá de enfrascarnos en hablar de democratización, en hablar de elecciones de jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberíamos de estar hablando verdaderamente de innovación tecnológica, de capacitación continua, de transparencia, de pagos y retribuciones justas a los jueces. En esta ocasión, especialistas, servidores públicos, defensores y usuarios de los sistemas de seguridad y justicia de Veracruz y Tabasco participaron en las mesas de trabajo para identificar los desafíos que hay en estas materias y perfilaron algunas soluciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más información. Estamos en Semanario Judicial. Al regresar, es obligación del Estado implementar una estrategia para erradicar la trata de personas. Ya estamos de regreso y tenemos más información. Durante los diálogos en torno a la reforma judicial, magistrados pidieron que no se ponga en riesgo la legitimidad y la independencia de las y los juzgadores. En el Estado de México se llevó a cabo el tercer foro de los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial. Se analizaron los temas de austeridad, fideicomisos y derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El magistrado del circuito, Juan Pablo Gómez Fierro, sugirió que la austeridad que contempla la reforma no ponga en riesgo la legitimidad y la independencia judicial. Considero que la austeridad puede conciliarse adecuadamente sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de las trabajadoras y particularmente la legitimidad y la independencia judicial. Cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia, sin poner en riesgo las funciones que desarrolla el Poder Judicial de la Federación, así como garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la Defensoría de Oficio. Aseguró que actualmente ningún magistrado o juez federal gana más que el presidente de la República y defendió la carrera judicial como método para la selección de los integrantes de la judicatura. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel, se refirió a la autonomía presupuestaria que debe tener el Poder Judicial de la Federación. La politización del presupuesto conlleva riesgos. El afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, sino que también limitaría el acceso a la justicia a cientos de miles de mexicanos, lo que retarda la resolución de los asuntos y repercute en la salud de los trabajadores, que se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y se convierte en una esclavitud velada. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, hizo un cálculo de lo que se podría gastar en la elección de ministros, magistrados y jueces en caso de aprobarse la reforma, como lo planteó el titular del Ejecutivo Federal. Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los 1,600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios,
y con personal del INE, a quien se le faculte esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3,000 y 3,500 millones de pesos la elección, por única ocasión. Se podría destinar incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23,000 millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser enterados a la tesorería. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Justamente especialistas señalaron que la propuesta de reforma judicial podría empeorar el sistema de justicia al contar con juzgadores sin experiencia ni capacidad técnica. El Centro de Estudios Penales inició las mesas de debate sobre la reforma judicial. En la reflexión, especialistas coincidieron en que la propuesta del Ejecutivo no mejora el sistema de justicia, sino por el contrario, puede empeorarlo. La solución que se plantea desde mi perspectiva es totalmente simplista y no garantiza de forma alguna que lleguemos a una mejor sistema de justicia. Al contrario, creo que hay riesgos gravísimos en cómo está planteada y que eso, lejos de ayudar a la población, terminará desprotegiéndola con jueces y juezas sin la capacidad técnica, sin la experiencia. Entre los principales temas abordados destaca la necesidad de una reforma estructural que incluya a las fiscalías, policías y defensorías públicas, pues si bien existe la percepción de un sistema de justicia ineficiente, las y los participantes coincidieron en que los principales problemas se encuentran en la procuración de justicia y la justicia local. Pero el error, grave error de la justicia penal está desde la procuración y no advierto en las reformas nada. Es más, tal parece que hay una aceptación generalizada del actuar de las fiscalías. De acuerdo con el INEGI, la justicia local resuelve el 63% de los asuntos a nivel nacional. Es decir, que si se quisiera hacer una reforma al Poder Judicial con un real impacto en la vida de las personas, la reforma estaría enfocada en lo estatal y no solo en lo federal. Mencionaron que en caso de optar por la elección de juzgadores por voto popular, deberían considerarse candidatos con carrera judicial y contar con órganos de participación ciudadana que puedan evaluar su desempeño, incluso considerar la revocación de mandato. O que sean personas que se sometan a exámenes rigurosos para que se pueda garantizar que tienen conocimiento, que tienen experiencia, y no tener perfiles como hay uno muy evidente y que sabemos su nombre en la Suprema Corte. Agregaron que la experiencia de Bolivia de elección de juzgadores por vía democrática demuestra cómo las decisiones judiciales terminan siendo politizadas. Y con el fin de ampliar la esfera de discusión sobre la reforma judicial y ofrecer argumentos sustentados en estudios y experiencias de las personas juzgadoras federales, el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición del público interesado en la justicia federal el micrositio Reforma Judicial 2024, en el que se podrán encontrar las reflexiones de las y los ministros, consejeros, jueces de distrito y magistrados. En el micrositio también se podrán encontrar videos y documentos de la participación de las personas juzgadoras en los foros organizados por el Poder Legislativo Federal, además de entrevistas y mesas de análisis sobre el tema. En otros asuntos, la Defensoría Pública atiende casos de mujeres víctimas de trata que fueron forzadas a participar en este delito. En México hay muchas mujeres víctimas del delito de trata que a su vez se ven obligadas a convertirse en victimarias. Esta fue la denuncia que hizo la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, quien especificó que en estos casos es como particularmente se lleva a cabo la defensa penal. Hay muchas, sobre todo mujeres, hay muchas mujeres víctimas de trata que posteriormente son, digamos, enganchadas por la propia organización, por los propios normalmente varones que controlan estas redes de trata y terminan ellas mismas participando de alguna manera en la comisión del delito en perjuicio de otras víctimas, normalmente también mujeres. Durante el Congreso Nacional sobre Trata de Personas, Contextos Desiguales y Crisis Transnacional,
hacia un enfoque estructural para garantizar acceso a la justicia a las víctimas, el director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Guerrero Zazueta, advirtió que se trata de un fenómeno que ya trasciende fronteras. Afirmó que frente a esta realidad, los estados están obligados a atender esta problemática. Pero es fundamental entender que es una obligación de los estados implementar una estrategia integral para erradicarlo, con un enfoque integral, estructural, interseccional, atendiendo precisamente a causas y contextos y comprendiendo además la complejidad de las redes que hacen posible este fenómeno. El Congreso Nacional se enmarca en el contexto del Día Mundial contra la Trata, el próximo 30 de julio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito ordenó a la UNAM modificar su legislación en materia de sustanciación de procedimientos disciplinarios de personas adolescentes, tomando como base el interés superior de la adolescencia, al resolver un recurso de revisión en el que revocó la sanción de 6 meses de suspensión de los derechos escolares impuesta a un alumno del CCH Naucalpan, quien presuntamente incurrió en violencia de género en contra de su novia. El tribunal colegiado encontró que la máxima casa de estudios carece de procedimientos y personal capacitado para cumplir con el criterio de justicia adaptada. A través del arbitraje, el Poder Judicial puede facilitar y hacer más eficientes los medios alternativos de solución de conflictos. Así lo señaló la ministra Margarita Ríos Farjat. Al participar en el foro Retos de Eficiencia para el Arbitraje, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, destacó la importancia de dicha herramienta, su relación con la judicatura y como mecanismo alternativo de solución de controversias. El arbitraje es importante. Su relación con la judicatura debe establecerse en razón de que el imperio del Estado, a través del Poder Judicial, debe servir para fomentar, facilitar y hacer más eficiente y eficaz el uso de los medios alternos de solución de controversias en general y del arbitraje en particular. Y expreso esto en momentos donde se vislumbran grandes cambios para el sistema jurídico mexicano. En este contexto, el ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz advirtió que la ideología de la reforma judicial va a terminar desbancando a la figura del arbitraje. Y así lo explicó. Cuando un juez ordene ejecutar un laudo brillantemente tomado, bajo los mejores estándares, el mejor laudo que podamos imaginar, y el juez ordene su ejecución, no vaya a ser que se considere por el Tribunal de Disciplina Judicial, electo popularmente mediante el voto de todos nosotros en las urnas, que es bajo las mismas condiciones, que ese laudo, que esa ejecución y que ese juez finalmente está contraviniendo el interés público porque está llevando a cabo un embargo o una afectación patrimonial a una empresa con la cual se considera que se está realizando ahora sí y para siempre la auténtica, la trascendente, la muy mexicana soberanía nacional. Por su parte, el magistrado David García Sarubi, del 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, puntualizó que el arbitraje no es una institución aislada del sistema de acceso a la justicia. Y hoy en día que estamos discutiendo justamente cuál debería ser el diseño y arquitectura del sistema de acceso a la justicia, no podemos nosotros pasar por alto que el arbitraje es también una alternativa de acceso a la justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 64 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales. De la Suprema Corte se publicaron 10 criterios, de los cuales 9 corresponden a la primera sala y 1 a la segunda sala. La primera sala difundió 5 jurisprudencias y 4 tesis aisladas. Entre los criterios obligatorios se encuentran 3 que tienen como rubro tortura. En uno de ellos se establece que la prueba obtenida por esta vía no puede ser valorada en el proceso penal del inculpado, pues carece de fiabilidad y no tiene vínculo con la verdad.
una de rubro amparo directo penal. El Ministerio Público, como órgano acusador, no tiene legitimación para promoverlo por parte quejosa, y compensación de costas en materia mercantil. Las tesis aisladas, una tiene por rubro impuestos sobre la renta pagado en el extranjero y 3 de rubro responsabilidad patrimonial del Estado por actividad administrativa irregular del Ministerio Público. De segunda sala se publicó una jurisprudencia de rubro, conflictos individuales de seguridad social. El último estado de cuenta del SAR es aquel que recibió el asegurado del cuatrimestre previo a la presentación de la demanda. De plenos regionales se publicaron 12 jurisprudencias sobre impuesto predial, quiebra y suministro básico de energía eléctrica en baja tensión, modalidad pospago. Y de tribunales colegiados se publicaron 42 criterios y jurisprudencias y tesis aisladas. Es momento de hacer una nueva pausa, pero regresamos con más noticias a Semanario Judicial. Más adelante, especialistas aseguraron que el Tribunal Electoral debe evitar la sobrerepresentación en la próxima legislatura. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. La Sala Superior revocó una resolución del Tribunal Electoral de Jalisco que determinó que el mensaje de un ministro de culto difundido en redes sociales llamando a emitir un voto útil y consciente previo a los comicios del pasado 2 de junio no violó el principio de laicidad. Ello debido a que el Tribunal de Jalisco omitió estudiar de manera integral el mensaje y el contexto en el que se dio, motivo por el cual deberá emitir una nueva resolución tomando en cuenta los criterios fijados por la Sala Superior en la materia. Y aquí quiero recordar el precedente nuestro, que fue el recurso de reconsideración 1874 de 2021, en el que este Pleno desarrolló una metodología en la que realizamos justamente un contraste pormenorizado entre las frases de un mensaje emitido por un ministro de culto para justamente determinar si se identificaba a un partido o candidatura, además de analizarlo en su integralidad y propósito. Resultado de lo anterior, en dicho precedente, justamente determinamos anular la elección municipal de San Pedro Tlaquepaque en Jalisco en el año 2021. Y especialistas de la UNAM alertaron que Morena y sus aliados podrían alcanzar 3/4 partes de los escaños en el Congreso, por lo que incurrirían en sobrerepresentación. Especialistas indicaron que a través del esquema de coaliciones, los partidos políticos han buscado darle la vuelta a la Constitución para lograr mayor representación en el Congreso de la Unión. Porque esa mayoría calificada, sabemos, es la que le puede quitar todos los candados a la Constitución. Es la mayoría que sirve para reformar la Constitución, para aprobar el Plan C o la reforma constitucional que sea. En una conferencia virtual organizada por Intel y Juris, señalaron que tras el reciente proceso electoral en el que Morena y aliados alcanzaron el 54% de los votos, alertaron que como coalición pretenden quedarse casi con el 74% de los escaños y curules en el Congreso. Eso es un verdadero fraude a la Constitución. ¿Por qué? Porque se está utilizando un esquema que en principio es perfectamente legal. Nadie está cuestionando que los partidos políticos puedan ir en coalición, pero se está utilizando con una finalidad que es abiertamente contraria a la idea que estaba detrás de la redacción del artículo 54 constitucional. Subrayaron que el objetivo del sistema de representación proporcional es reflejar la diversidad ideológica y política de una sociedad más allá del triunfo de la mayoría, por lo que propusieron tenerlo en cuenta en el planteamiento de una nueva reforma electoral. Y transitemos a un sistema de representación proporcional único a nivel nacional con circunscripciones según el peso de cada estado. Agregaron que las y los magistrados del Tribunal Electoral tienen una responsabilidad histórica
al modificar la interpretación de la Constitución respecto de que el tope de representación aplique también para coaliciones o seguir con lo que ha establecido en precedentes. Y en los estrenos de la semana, el martes a las 9 de la noche en el programa Ser Jueza y Juez en México, hablarán sobre las implicaciones, retos y desafíos que enfrentan los impartidores de justicia. El miércoles a las 9 de la noche en Diálogo sobre Justicia y Seguridad, Leonardo Curcio y Sergio Aguayo abordarán el tema del laberinto de la impunidad. A las 11 de la noche con 15 minutos en Historia Mínima de la Suprema Corte se estrena el capítulo Democracia y Justicia Constitucional. Y el jueves a las 9 de la noche en El Juego de la Corte con la revista Nexos se abordará el tema de la batalla por la independencia judicial, lecciones del sistema interamericano. Es así como llegamos al final de este semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte porque en esta ocasión tienen previsto analizar y resolver 3 controversias constitucionales promovidas por las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, en las que impugnan disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana y lineamientos que regulan el marcaje de vehículos utilizados por la policía de proximidad. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.